Hola, buenas. Vamos a empezar ya, aunque no esté toda la gente, porque si no vamos a tener un retraso muy grande, ¿vale? Vamos a empezar, aunque la mesa sea alargada, la mesa redonda sobre la intervención psicosocial con familias en procesos de ruptura de pareja, separación o divorcio en situación de alto conflicto interparental. Para ello quiero dar las gracias a las personas que forman la mesa y que ahora después presentaré. Comentar previamente que esta jornada es la segunda jornada que organiza el grupo de trabajo de intervención psicosocial del Colegio Oficial de Psicología, y cuando se nos planteó por parte del colegio que hiciéramos estas jornadas, lo que nos motivó fue, en primer lugar, que fuera una oportunidad para encontrarnos distintos profesionales de la intervención social desde la psicología y desde fuera de la psicología. Consideramos que la intervención social está muy atomizada y que esto es una buena manera de conocernos lo que cada uno estamos haciendo. Yo creo que después de lo que hemos estado hablando en el café y de las ponencias que hemos oído, creo que el objetivo lo estamos consiguiendo. ¿Vale? Y la otra cuestión es que el tema que queríamos coger fuera un tema que fuera de interés social, ¿vale? No solamente un interés académico, sino un interés social. Creo que también hemos acertado, aunque ahora haya muchos huecos. Cuando salió la propuesta de las jornadas para que la gente se apuntara, en 4 horas se había bloqueado, ya estaba todo completo. Yo creo que la próxima vez tendremos que cobrar y así seguro que no hay huecos. ¿Vale? Pues eso, queríamos que esta mesa redonda recogiera, por un lado, el hecho de que la ruptura de pareja, en su versión de divorcio, en su versión de separación, recogiera todo el proceso que conlleva. Me refiero, el divorcio no es algo puntual, sino que el divorcio jurídico es algo muy puntual que viene de tener alguna sentencia, pero previamente la pareja, los cónyuges ya se han separado y han tenido una ruptura emocional previa, para la cual ya se ha comentado aquí que tendríamos que estar preparados, que se tendría que haber una intervención previa. Habíamos pensado en traer la presencia de una persona para que nos hablara justamente de esta prevención, que era Cristina Gómez-Haro, pero desgraciadamente tenemos que excusar su ausencia por motivos de enfermedad. Esperemos que se mejore y que no sea nada. También, en relación con esta idea, lo que habíamos pensado era ir recogiendo todos los procesos por los cuales va pasando el divorcio, o por aquellos ámbitos que nosotros estamos acostumbrados a que pase por el divorcio, por los gabinetes, por las consultas, por las periciales de los equipos psicosociales para hacer la evaluación y el diagnóstico, por muchas veces los derivamos a terapia, que viniera una terapeuta, los derivamos al punto de encuentro familiar, que viniera un representante del punto de encuentro familiar, y otras veces lo que hacemos es derivarlos al SEAFI, aunque sabemos que hacemos mal, que tenemos que derivarlos a los equipos base, pero los derivamos al SEAFI para que haya también otro tipo de intervención. Y hemos pensado que sería una buena manera de que hubiera un representante, una persona que recogiera cada uno de estos ámbitos. Para ello contamos, por orden de intervención, en primer lugar, con doña Teresa Moratalla. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar, supervisora y docente. Yo creo que es muy conocida, pero aún así voy a seguir explicando. Ella es adjunta del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Es profesora y supervisora del Máster de Terapia Familiar de la Universidad Blanquerna de Barcelona y ha sido presidenta de la Federación de Asociaciones de Terapia Familiar. También es miembro de la Junta Directiva de la European Family Therapists Association. Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero ahora sí me he dado el pego un poco. Desde la intervención desde los SEAFIs tenemos a Mireia Simó. Ella es psicóloga, es terapeuta en Gestalt, formada en el Instituto de Terapia Gestalt de Valencia,
ha sido psicoterapeuta del equipo psicológico del Servicio de Orientación y Terapia Familiar del Centro Agrupe, también de la Clínica Fibasa, y actualmente trabaja en el SEAFI, y me corriges, creo que os han cambiado el nombre, ahora sois equipos específicos de intervención infancia y adolescencia, algo así, ¿no? Nos tendremos que aprender el acrónimo. También colabora en la revista Mente Sana, y es el docente del equipo de terapia Gestalt, docente del equipo docente del Centro Gestalt de Canarias, y ha llevado a diversos talleres de formación relacionados con infancia y adolescencia. Y también es autora de un libro que salió publicado el año pasado, editado el año pasado, El mundo de las emociones. Como decía, no solamente queremos una visión desde lo psicológico, sino también una visión desde lo legal. Pues ha venido el decano, ha venido el juez de violencia contra la mujer, y tenemos aquí también la presencia de don José Ortolá. Él es licenciado en Derecho, es miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia, es coordinador del Punto de Encuentro Familiar, es mediador del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, ha impartido docencia en diversos másteres de mediación, en la Escuela de Práctica Jurídica, también máster en oficial en Derecho de Violencia. Seguro que me salto algo. Estoy intentando, además ahora como existe el riesgo de que si decimos algo más en el currículum puede ser utilizado en contra nuestra, mejor quedarnos cortos que no extensos. Él además tiene el don de la ubicuidad, porque está organizando unas jornadas en este momento, que se están celebrando en este momento, sobre las primeras jornadas de Derecho de Familia, que me parece interesantísimo. Y por último tenemos a una persona que me es especialmente grato presentarla porque es mi compañera de trabajo, que es Amparo Pieraventura. Ella es psicóloga forense del equipo psicosocial de familia en el Instituto de Medicina Legal y Forense, junto con Pilar, que la contamos aquí, y con Ana, que está trabajando, y un servidor, formamos el equipo de coordinación de parentalidad que llevamos el estudio piloto en el Instituto de Medicina Legal. Ella es máster en mediación familiar, es experta en peritaje psicológico y, bueno, sobre todo también es miembro del grupo de intervención psicosocial del Colegio Oficial de Psicología. Sin más, vamos a dar ya paso a que se inicie las intervenciones. Después tendremos un turno de unos 10-15 minutos para que las personas se expongan, y después habrá un turno de preguntas. Durará lo que dure la mesa redonda. Cuando llegue un momento tendremos que cortarla porque las jornadas continúan y habrá que comer, ¿de acuerdo? Teresa, muchas gracias. Buenos días a todos, o buenas tardes, ya no sé. Yo estoy muy contenta de haber podido estar aquí con vosotros. Ahora. Espera, un segundo. A ver si esto se abre. Aquí, ¿no? ¿Sí? Bien, pues quería agradecer a esta invitación. Yo, como ha comentado el compañero, yo vengo de Barcelona. Para mí venir a Valencia siempre es motivo de alegría porque me encanta esta tierra y además porque también tengo la suerte de tener amigos aquí. Con lo cual voy a aprovechar muy bien estos días, ¿no? Bien, yo hoy voy a hablar de estos divorcios que vemos con alta intensidad de conflicto, en los que básicamente tienen una característica, que los vemos en los juzgados igual 9, 10 años, 7 años, 8 años, ocupando lugares familiares muy complejos y muy conflictivos, y que en nuestro hospital, en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, que tenemos un servicio de terapia familiar, nos envían constantemente los jueces.
los jueces deciden que ya llega un momento en que esto no saben qué hacer con ello y lo envían a terapia familiar. Entonces yo voy a hablar un poquito del abordaje que nosotros podemos hacer, que no es obviamente el que queremos hacer, pero sí el que podemos hacer en estos casos. Me han gustado mucho algunas de las preguntas que se han hecho en el último momento, ¿no? Está en el debate de la mañana, y también escuchar al juez, porque creo que bueno, hemos entrado en forma todos, ¿no? Ya en estos casos que nos traen tantas emociones también a los que los manejamos, ¿no? A ver, ¿qué sería lo que algunos autores llaman divorcio destructivo? Esto simplemente para entender un poquito qué es lo que se juega ahí, ¿no? Características que de alguna manera son las que después nos van a dar lugar a qué tipo de intervención tenemos que hacer, ¿no? Siempre en estos casos vemos, es en los casos en que me voy a centrar, necesidad de ganar y de denigrar al otro, es decir, es una lucha por el poder, una lucha por ganar, una lucha por realmente ser quien logre lo que se ha propuesto, y sin ningún miedo ni sin ningún pudor de denigrar al otro, porque eso todavía lo hace mejor. Son casos con la aparición de un intermediario litigante. Cuando decimos un intermediario litigante, no solamente es el sistema judicial, los abogados, aquí tengo uno al lado, pero lado oscuro, como me dice él, el lado oscuro, que a veces, en la mayoría de los casos de estos de los que estoy hablando, se sitúan al lado de a quien defienden, y tienen una visión única. Ese intermediario litigante es el abogado, también lo tiene también la familia, está muchas veces como litigante detrás. También, como decía, es casos en los que hay una sobreinvolucración de las familias de origen, donde las familias de origen también se posicionan al lado de cada uno de los que litigan, ¿no? Donde también observamos una inmensa falta de responsabilidad y de conciencia de las consecuencias de sus actos. Cuando te cuentan y te dicen lo que hacen, están en otra dimensión galáctica, ¿no? En esa que a veces las personas, yo he llegado a esta conclusión, ¿no? Después de ver muchos casos de estos, las personas puestas en una situación de este tipo, somos capaces de sacar lo peor de nosotros mismos, y somos capaces además de hacer cosas y de explicarnos cosas que se convierten en creencias que nos hacen continuar en la misma línea, ¿no? Entonces, lo digo en el sentido de que no voy a hablar de buenos, malos. Sí creo y tengo la convicción de que todos en un momento dado podríamos ponernos ahí, ¿no? Entonces eso da lugar a creencias rígidas, que son las que mantienen el conflicto, es decir, el otro es malo, el otro es terrible, el otro es traidor, el otro me quiere hundir, todo este tipo de creencias, que son las que mantienen el conflicto, porque son rígidas, no se mueven, no dan lugar a otro entendimiento. Da lugar también a un clima emocional de alerta y de confrontación, y una tensión emocional que se vive en todas las áreas. Son personas que se acostumbran a vivir en todas las áreas de su vida en tensión. También con una imposibilidad de hacerse cargo del cuidado de los hijos de forma saludable para ellos, ¿eh? En ese caso son estas personas que pasa por delante lo que ellos necesitan, o ese conflicto, a cualquier cuidado de los niños, como ya ha salido antes en la mesa, ¿no? Sin ningún tipo de cuidado de lo que puede ser bueno para ellos, porque también entra en el sistema de creencias que lo bueno para los niños es lo que es bueno para la parte, ¿no? Para la madre o para el padre. Se confunde eso. Voy rápida, ¿eh? ¿Qué sistemas intervienen ahí? El sistema judicial siempre está involucrado, los equipos de atención a las familias del juzgado, ¿no? que en Cataluña se llaman CHATAF, aquí no sé cómo se llaman, pero cada uno le damos el nombre que queremos, pero son los equipos que están en los juzgados que hacen evaluación. La figura del coordinador de parentalidad, que yo creo que es una figura nueva. Creo que hoy también hay una formación respecto a eso en el colegio, me parece, que es una nueva figura que puede ayudar. Los servicios sociales están implicados muchas veces. También los equipos de protección de menores, allá se llaman EAIAS, si sirve para lo del cambio de nombre.
Los centros de salud mental infanto-juvenil, ¿no? Los centros que tratan niños también están involucrados muchas veces. Estos niños acaban yendo en Cataluña se les llama CESMIR, que son los centros que intervienen en salud mental de niños. El sistema educativo, me ha gustado la persona que lo ha comentado desde aquí, porque efectivamente el sistema educativo está muy implicado en estos casos y se ve en medio muchísimas veces sin saber qué respuesta dar. Los sistemas de salud, también los pediatras están muchas veces en medio, derivado de, pues, a lo mejor este niño lo ha maltratado, este niño lo ha abusado, este niño, tal. Y otros servicios específicos, como el punto de encuentro, por supuesto, servicios también de evaluaciones concretas, como de temas de, por ejemplo, abuso, o este tipo de servicios más específicos, que también entran en todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una mirada suficientemente importante como para que veamos que estos no son casos que se vayan a resolver con facilidad, porque estamos interviniendo todo esto. Aquí faltamos lo que yo represento, que sería el sistema de terapia, ¿no? Nosotros, cuando empezamos con un caso de este tipo, tenemos todo esto además de la familia. No lo podemos obviar. A ver. Sí. Esta diapositiva quiere significar algo, ¿no? Estas familias que están en este litigio, padre y madre, van a colocar todos estos sistemas en la medida que puedan en su campo. Es decir, van a tratar de convencer al sistema, a los abogados y familia de origen. Estos son suyos, en la mayoría de los casos. Es raro encontrar un caso en que la propia familia de origen se pone de parte del otro. He visto alguno, pero eso es muy raro, y muy complejo todavía, mucho más. Pero entonces todos los demás que estamos aquí, ¿no? Los jueces, por supuesto, los terapeutas, en los que me incluyo, por supuesto, y todos los servicios que he nombrado hace un momento, cada uno de los dos trata de ponerlos en su campo y utilizarlos como su propio ejército, ¿no? Vamos a significar esto como un campo de batalla. Como podéis ver, son los hijos. ¿Qué hacen los niños en este caso? Hacen muchas cosas, pobres. Me hacen sentir siempre una pena inmensa, ¿no? Esa es lo más difícil para mí de ver estos casos. No es pelearme con los padres, es ver estos niños que siento que no voy a poder proteger muchas veces lo suficiente, ¿no? Y que llevan la semana pasada vi un niño que me habló dentro, me decía: yo estoy harto, ya no llevo un peso, tenía 12 años, y me dijo: es que yo... Digo, ¿estás harto de venir aquí? Estoy harto de venir aquí, de gente que me evalúa lo que alguien ha comentado antes, que me parece muy acertado. Los niños en las evaluaciones ya se las saltan a la torera, contestan lo que les da la gana. Digo, ¿y tú qué dices? Pues lo que me pasa por la cabeza aquel día, me dice, porque claro, ya me dirás. He ido a un sitio, no sabía ni qué sitios son, porque evidentemente van sin saberlo, ¿no? No tienen ni idea. Van allá y representa que tienen que defender a uno o a otro, porque cada uno le ha dado el mensaje que tiene que dar. Cuando salimos de la sesión estaba la madre fuera y él se colgó la mochila y llevaba una mochila de estas de niño de 12 años que pesan una tonelada, ¿no? Y le hago así, digo, digo, esto sí que pesa, y me dice, sí, digo, este sí que te toca, Dice, este me toca, el otro no, ¿no? O sea, quiero decir que un niño de 12 años puede entender incluso eso, ¿no? ¿Qué hacen los niños? Tratan de reconciliar a los padres, eso es lo que suelen hacer en primer lugar. Manifiestan la angustia con conductas disruptivas, por ejemplo en el colegio, por ejemplo con la familia, niños de estos que se los sacan de encima en todos lados. Van a parar a los centros de salud mental, van a parar a los diagnósticos de TDA, de tal, de cual. Ellos a veces también se ofrecen como chivo expiatorio con el fin de desviar la atención hacia sí mismo. Piensan, bueno, si por lo menos me miran a mí se dejarán esto se calmará. Por supuesto tampoco sirve. Ponen a prueba el amor en una búsqueda de afecto constante, a veces lo hacen, ¿no? Buscando un afecto del otro, poniéndolo a prueba, a ver si sigue con él. Ponen a prueba la lealtad de un progenitor aliándose con el otro. O sea, hacen mil cosas. Buscan la igualdad entre los progenitores haciendo las cosas de manera equitativa a veces, ¿no? Pero lo pasan mal. Ellos te cuentan todo esto, Los niños en terapia logran decir, he probado esto, he probado lo otro.
esconden también sus emociones con el fin de protegerse, estos niños tristes, ¿no? Estos niños apagados. También a veces facilitan la felicidad de los progenitores en función de proteger la autoestima de ellos, les dicen lo haces muy bien, papá, no, mamá, tal, pero nunca están mirándose a sí mismos, están mirando a los papás. Y llega un punto en que empiezan a sacar partido de la ruptura. Aquí tenemos los famosos síndrome de alienación parental, que nosotros en un trabajo que hicimos, el equipo del Sant Pau, lo hemos recalificado como prácticas alienadoras familiares, porque pensamos que son prácticas en las que juega todo el mundo, no lo consideramos como un síndrome, porque no lo consideramos así, sino como unas prácticas que hacen que el niño, que ya ha decidido que no puede más, empieza a hacer algunas cosas como estas, ¿no? Como por ejemplo los padres con actuaciones disfuncionales que se constituyen en uno que lo manipula y gana, porque es el que gana en la manipulación, y el otro que en la manipulación pierde, pues uno es el que aliena y el otro es el alienado, ¿no? El niño se pone en colaboración activa en esta dinámica y al final hace una huida hacia adelante, que es decir, me quedo con el que me es más fácil, con el que tengo menos dificultad. Las familias extensas se ponen aquí pues muy partidistas, y también los profesionales, los abogados, los terapeutas, a veces estimulamos este conflicto, porque tratamos de convencer, nos ponemos de parte de uno y no del otro, vemos que el que manipula es el que se lo queda, cuando el otro a lo mejor es un padre o una madre que cuando tiene al niño lo hace tan mal que tiene lógica que no quiere ir con él, ¿no? Son esas situaciones, no me voy a entretener en esto. Bueno, cuando llegamos aquí abajo a terapia familiar, que somos estos de aquí, pues ya tenemos todo esto por encima nosotros, ¿no? Porque la percepción, cuando te manda el caso un juez, es que tienes que hacer la terapia y dar soluciones, ¿no? Cuando terapia es una definición que no va con buscar una gran solución, ¿no? Va con trabajar con todos los miembros y que puedan también ellos empezar a trabajar con su parte más emocional, como se ha dicho, como decía el compañero, ¿no? Porque el divorcio que lleva 9 años por los juzgados no se ha resuelto emocionalmente en ningún aspecto, ¿no? Y legalmente tampoco, porque no acaban nunca de pasearse por allí. Voy muy rápida. Esta tarde bueno, no quiero hacer propaganda en mi taller, pero hablaremos un poco más con calma de todo esto, porque es que me da la sensación. Estos son los ejes en los que yo creo que tenemos que implicar la terapia. Tenemos que pasar de la conyugalidad a la parentalidad. Luego lo explico con más detalle. Tenemos que pasar de la simplicidad, no me gusta la palabra, pero es el antónimo de complejidad, de la simplicidad a la complejidad, del individuo al sistema y sistemas en los que se mueve, y de la mirada lineal, es decir, yo miro y veo solamente lo que yo hago hasta aquí, a la mirada circular, que es decir, lo que yo hago influye a él y lo que hace él me influye a mí, ¿no? Estas serían las bases en las que yo creo que la terapia de estos casos es más útil, no solo porque yo trabajo en terapia familiar, pero creo que es específicamente útil. Hablando más de estos ejes, voy a hablar más de la conyugalidad y de la parentalidad. El conflicto lo tenemos en la conyugalidad, el conflicto no lo tenemos en la parentalidad cuando hay un divorcio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos padres? Con estos padres no nos toca otra que poner en primer plano el rol de padres. ¿Cómo vamos a hacerles pasar de ese conflicto totalmente emocional y totalmente enclavado en lo que es la pareja? Tenemos que hacerlo pasar a lo que algunos autores llaman la pareja conyugal, a la postconyugal, porque efectivamente después de un divorcio, esa pareja va a tener que hacer un rol postconyugal que tiene que ver con el rol de padres. Va a quedar unida de por vida porque tienen unos hijos en común. Eso no se acaba cuando el niño tiene 18 años, eso continúa. Nosotros dejamos de verlo cuando tiene 18 años, pero la historia continúa y se va a alargar toda la vida, ¿no? Van a haber bodas, van a haber nietos que nacen, van a haber mil historias que van a teñir
de manera muy, muy importante y muchas veces muy negra la vida de esas personas, ¿no? O sea, que esto se transmite por generaciones si no se resuelve bien. ¿Cómo hacer eso? Bueno, claro, esto dicho así es algo que parece simple los que trabajamos con gente y con emociones, ¿no? Y sabemos perfectamente que eso no se hace haciendo así. Cambiar las creencias que mantienen el conflicto y equilibrar el locus externo con el locus interno. Es decir, lo que está ocurriendo con estas bases de las que yo os comentaba no tiene que ver solo con lo que el otro hace, tiene que ver también con lo que yo hago, en esa tesis de linealidad, circularidad de la que os hablaba. Y eso significa lograr pasar de una confrontación abierta o evasiva, porque estos casos los vemos de dos maneras. Unos que confrontan directamente, que se pueden decir cualquier barbaridad, a otros que se evitan y hacen una guerra sucia por debajo. O sea, vemos dos tipologías, ¿no? Los confrontadores y los evasivos. Pasar de esa confrontación al ajuste parental. El otro objetivo es facilitar la expresión del dolor y el perdón. Eso tiene que llegar en algún momento. En casos de... Uy, 2 minutos, ya acabó. En casos de, por ejemplo, infidelidad, que se ha comentado antes, ¿no? Que creo que lo ha comentado por aquí la compañera, ¿no? Yo creo que estos casos, o cosas que se han hecho los unos a los otros terribles, como ir al juez y decir, por ejemplo, me decía una madre, ¿cómo ha podido decir que yo no doy de comer a mis hijos o los llevo sucios, ¿no? Este tipo de cosas, que eso es terrible y queda ahí, ¿no? Por lo tanto, salir del individuo para ir al sistema y redefinir nuevos sistemas familiares creados. De un divorcio salen 2 nuevos sistemas familiares que hay que trabajarlos. ¿Cómo se hace eso? Pues con convocatorias individuales, convocatorias conjuntas, el padre con los niños, la madre con los niños, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? El otro eje de la terapia, que para mí no es posible hacer terapia bien si uno no hace eso, es ir de la simplicidad a la complejidad. Es decir, trabajando desde el individuo, de las propias creencias, las emociones, al sistema familiar. Tenemos que mirar el primer punto de nivel de complejidad, el individuo, el sistema, todos los sistemas que intervienen, es decir, iríamos de lo micro a lo macro. Por tanto, es muy importante, creo, en estos casos, tener en cuenta la red a través de un trabajo colaborativo. Yo creo profundamente en eso. Es decir, no podemos ver un caso así si no hemos coordinado con los servicios del juzgado, con la escuela, con todo el mundo que está por ahí interviniendo, porque si no, cada uno va a decir la suya y entonces eso es muy difícil. Es tarea de los terapeutas hacer eso. También os digo que cuando llamas por teléfono, por ejemplo, a servicios sociales, un caso, ¿no?, que luego presentaré, es qué raro, ¿cómo me llaman?, ¿no?, al educador, por ejemplo, que ha hecho una tarea fantástica con esos niños, pero que ahora esos niños ya están en manos del equipo de protección al menor, ¿no?, porque la cosa está así. Acordamos que paran el expediente. Si uno no hace eso es que vamos trabajando todos, cada uno por su lado, que, vale, ya acabo, ¿no? Simplemente utilizar las convocatorias de forma respetuosa, buscar un vínculo terapéutico con cada miembro del sistema, tener en cuenta la familia de origen e incluir el sistema judicial en la terapia. Gracias. Me siento en un conflicto en estos momentos, espero solucionar. Te comprendo. En cualquier caso... Estas diapositivas las tendremos. Teresa, estas diapositivas se pueden después para que las disponga la gente. Creo que sí, Sí. creo que las habrá dado. Sí, todas. queremos que creo sí. Que las habrá dado. Bueno, en cualquier caso, para compensar, voy a hacer propaganda a su taller, la tenéis esta tarde a su disposición. ¿Vale? La siguiente persona que... Sí. ¿Podéis? ¿Vale? Bueno, tiene el turno de palabra ahora Mireia Simó, para que ahora su perspectiva desde los SEACIS o equipos específicos de intervención infantil y adolescencia. Sin mirar.
A ver, ¿ahora? ¿Se oye así? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo la organización de esta jornada y el haber tenido en cuenta, ¿no?, la presencia de los EAFIS o los EEIA, que es como nos llamamos ahora, porque bueno, llevamos años, ¿no?, trabajando con todo eso y últimamente, sobre todo con estos últimos cambios, así como colectivo profesional, nos sentimos poco visibilizados o poco tenidas en cuenta, así que desde allí quería empezar agradeciendo la presencia, ¿no?, de estos servicios aquí hoy. Y bueno, voy a empezar describiendo, comentando un poquito el servicio para aquellas personas que no lo conozcáis, para que podamos contextualizar antes de empezar a hablar del trabajo en concreto que hacemos, ¿no? Bueno, los SEAFIS, voy a decir SEAFIS, aunque ahora nos llamamos EEIA, porque me resulta más cómodo, más familiar y bueno, todavía no me he acostumbrado a este nuevo nombre. Bueno, pues los SEAFIS somos equipos de carácter interdisciplinar, de ámbito municipal, estamos ubicados en los servicios sociales municipales y bueno, siempre está la figura del psicólogo o la psicóloga y luego en función del número de habitantes, normalmente casi siempre hay otra figura profesional que suele ser un educador, una educadora social y en algunos casos trabajador social, trabajadora social. Y bueno, el objetivo de estos servicios es la intervención con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, riesgo, desamparo y o con medidas jurídicas de protección, ¿no? Entonces, el objetivo de intervención son los menores y con cuantas otras personas se consideren necesario intervenir, ¿no? Que, bueno, es impensable, ¿no?, intervenir con los menores sin intervenir con sus padres y sus madres, ¿no?, que es su contexto más directo y cercano. Y bueno, las actuaciones que hacemos desde el SEAFI en algunas ocasiones son individuales, en otras familiares y bueno, y a veces también hacemos actividades terapéuticas grupales. En función de la necesidad hacemos orientación psicosocial, mediación o psicoterapia. Vale, entonces la intervención especializada, ahora comentaré también el procedimiento para, o sea, cómo llega un menor a un SEAFI. Pero bueno, antes de entrar ahí, la intervención especializada se justifica o está prevista para cuando tenemos un menor en situación de riesgo, ¿vale? Esto puede ser por las características individuales de los padres o de los cuidadores principales, puede ser por la dinámica relacional familiar, y ahí sería donde ubicaríamos estas situaciones de las que estamos hablando hoy, ¿vale? De la presencia de conflictos conyugales y familiares de alta intensidad, procesos difíciles de separación y divorcio, y o la utilización del menor como arma arrojadiza entre los progenitores o familiares en conflicto. Bueno, también está justificada la intervención cuando hay conductas y actitudes violentas, cuando hay dificultades en las relaciones paterno-filiales, cuando hay aparición en los menores de síntomas o cualquier otra circunstancia que coloque al menor o a la menor en una situación de riesgo. Entonces, bueno, voy a comentar el procedimiento porque me parece especialmente importante, porque esto es una demanda que desde los equipos, desde los SEAFIS hemos hecho, porque sí que hay cierta confusión a la hora de derivar a un menor al SEAFI, y esto al final lo que hacemos es que se van alargando los procedimientos y quien sale perdiendo es el menor, ¿no? O sea, justamente queremos ayudar al menor y entonces, bueno, todo empezaría con la detección del riesgo de un menor, ¿no? Entonces, esta detección de la situación de riesgo puede hacerse por un profesional de la red. Cuando digo profesional de la red me refiero pues a los profesores desde el ámbito educativo, como hablábamos antes, ¿no? Se puede detectar que hay un niño que se lo está pasando mal
en este caso con una situación de divorcio conflictivo, puede ser el pediatra, puede ser, o sea, cualquier profesional que esté en contacto con el menor y que pueda detectar que algo está pasando, ¿no? Puede ser que no sea un profesional, sino cualquier persona que sea, pues, un vecino, familiar, un amigo, o puede ser la misma familia la que sea consciente de esa situación de riesgo y de que hay una menor o un menor que lo está pasando mal. Y bueno, en cualquier caso, la notificación, la detección de esa situación de riesgo se hace en el equipo social de base, en servicios sociales generales. Siempre, para poder atender a un menor desde un SEAFI, tiene que pasar antes por servicios sociales generales. Y ahí será donde el trabajador social, la trabajadora social, harán la valoración de si procede o no procede esa derivación para una intervención especializada. Entonces, bueno, comento esto, como decía, que me parece especialmente importante porque nos ha pasado muchas veces, y creo que últimamente no tanto, pero sí durante bastantes años, ¿no?, que nos llegaban peticiones de intervención directa desde los juzgados, y claro, al final la respuesta era es que yo no estoy trabajando con esta familia, es que aquí hay un protocolo y es que hace falta primero que se haga la valoración desde servicios sociales generales. Entonces, bueno, quería aclarar este procedimiento para que quien no lo conociera, ¿no?, que le quedara claro. Una vez está claro que se va a derivar al SEAFI, en esa valoración que se hace desde el equipo social de base, en nuestro caso, en el SEAFI de Picasen, que es donde yo trabajo, es el trabajador social el que solicita la firma a ambos progenitores para poder intervenir con los menores, ¿vale? Porque como se estaba comentando antes, si no tenemos la firma de ambos progenitores no podemos trabajar con los menores. Yo me alegro que bueno, cuando estaba escuchando al juez esta mañana, que haya iniciativas en ese sentido para ver cómo podemos buscar soluciones a todo este tema, ¿no? Porque, claro, muchas veces uno de los progenitores se niega, entonces no podemos trabajar directamente con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, si no hay firma, lo que vamos a hacer es que trabajamos con el progenitor que podemos trabajar. O sea, bueno, trabajamos de manera indirecta, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo con, normalmente, la madre, para ver de qué manera puede acompañar, apoyar, contener y estar de la mejor manera posible con su hijo o su hija que se lo está pasando mal, ¿no? Si tenemos la firma de los dos progenitores, entonces ahí nos planteamos, en función de la predisposición y cómo estén en ese momento, si citamos a ambos progenitores juntos o no. En algunos casos vamos a poder y en otros no, porque no se pueden ni ver, entonces no pueden estar en un mismo espacio compartido terapéutico. Y luego, bueno, y luego tenemos las sesiones con los menores, ¿no? Vale, entonces, bueno, como os comentaba anteriormente, algunas situaciones, ¿no?, que nos ocurren diariamente, que digo que creo que afortunadamente es cada vez más conocido el procedimiento, ya no ocurren estas cosas, pero que sí que nos han ocurrido durante mucho tiempo, son esas peticiones directas de intervención, ¿vale?, del juzgado. O una petición directa de intervención, o una petición directa para realizar un peritaje, a lo cual también contestamos que el SEAFI no es un servicio de valoración ni de peritaje, con lo cual ya estamos perdiendo tiempo, lo que comentaba anteriormente, porque si nos llega una derivación que no es una derivación adecuada, al final se van alargando los procedimientos, ¿no? Entonces, también recibimos peticiones directas para decidir custodias directamente, con menores que no conocemos, o sea, con los que no hemos hecho un trabajo, con los que no sabemos nada, absolutamente nada. También para supervisar un régimen de visitas. Todo esto son peticiones, ¿no?, que bueno, imagino que las compañeras, ¿no?, que estáis por aquí de los SEAFIs, os suena todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aclarar desde ahí lo que comentaba antes, que a un SEAFI siempre se llega desde una derivación de servicios sociales generales, que es quien valora si es un servicio adecuado o no.
Y luego otra cosa importante es que los EAFI estamos para intervenir, no para hacer valoraciones. Otra cosa distinta es que yo estoy trabajando con un menor o una menor y su familia, y entonces me pida un juez un informe. Entonces, claro que lo voy a hacer si eso apoya al menor, pero eso es una cosa distinta, porque entonces ya lo que estamos haciendo es un informe del trabajo que estamos haciendo, de cómo ha sido el proceso desde de la intervención, ¿vale? Pero no un informe de valoración inicial. Otra situación posible, lo que comentaba antes del tema de las firmas, ¿no? O sea, si no hay firma de ambos progenitores, si hay si existe la petición de intervención por vía judicial, es en el único caso donde podemos intervenir, aunque no tengamos las firmas de ambos. Entonces, a veces, a veces esto es rápido y a veces no es rápido, ¿no? Y a veces también se alarga mucho. Voy a ir rápida. Vale, y luego también otras situaciones con las que nos encontramos es la petición de informe directamente de algún progenitor, ¿no? Un informe de parte, que esto tampoco lo hacemos. Entonces, bueno, aclarar que siempre, desde el SEAFI hacemos informes siempre que lo solicite un juez y siempre que estemos interviniendo y trabajando con esa familia de ese menor. Vale, entonces, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque ya creo que tanto Gemma como Teresa habéis comentado mucho de esto, ¿no? Pero es porque están en riesgo los menores, ¿no? Que están de estas familias. Bueno, normalmente están en medio del conflicto, como ya sabemos, cada uno de los progenitores tira hacia un lado, ¿no? Y están los hijos en un conflicto de lealtad, cargan con las dinámicas conflictivas de sus padres y madres, ¿no? Y con los propios sufrimientos de ellos y ellas, en vez de tener unos padres y madres sensibles, disponibles, accesibles y con una relación de funcionamiento seguro con ellos y ellas, que es lo que necesitan los niños, ¿no? Y las niñas. Porque sus padres y sus madres no les ven en sus necesidades, ni en sus dificultades, ni en sus emociones, porque suelen sentirse abandonados, sobre todo por el progenitor que está más lejos, porque crecen y se desarrollan en un entorno familiar donde lo habitual es las situaciones continuas de tensión, los sentimientos de hostilidad cronificada, bueno, todo esto que ya se ha ido comentando, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar, algunas características de los progenitores de estas familias que ya también se ha ido comentando. Y bueno, el trabajo con las menores y los menores, ¿no? Que hacemos desde el SEAFI. Bueno, les facilitamos un espacio seguro donde poder elaborar sus vivencias, ¿no? Un lugar donde tener la experiencia de que alguien les ve, les escucha, les entiende. Donde poder validar sus vivencias, facilitar la expresión de emociones, eliminar la posible culpa por lo que está ocurriendo, que es bastante frecuente, apoyarles para resolver situaciones conflictivas, todo esto que es como poder, bueno, tener un espacio terapéutico para poder elaborar todos estos síntomas y todo esto que están viviendo, ¿no? Los menores que ya he ido comentando. Bueno, también para desarrollar habilidades de expresión de necesidades, deseos y también de aquello que les molesta. Bueno, fortalecerse para poder estar con esa situación difícil de la mejor manera posible, ¿vale? Y acompañar para poder transitar el duelo, porque al final esto es una situación de duelo también para los niños y las niñas, ¿no? Bueno, he puesto algunos cuentos ahí que también considero que son útiles, ¿vale? Y luego, bueno, el trabajo con los progenitores, un poco lo que ya se ha dicho también, ¿no? O sea, el conflicto conyugal no les permite ejercer su rol marital y parental de manera hábil, ¿no? Porque colocan este conflicto en primer plano y, bueno, vamos a facilitar que puedan separar ambos sus sistemas, ¿no? Y que se puedan colocar en el rol de padre y madre y desde ahí puedan ver a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, he transcrito una conversación con una paciente que tuve hace poco, ¿no? Que se iba a separar. Y cuando yo le pregunté ¿qué les vas a contar a tus hijos? Me decía, pues que su padre no me quiere y no quiere que vivamos todos juntos, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿para qué necesitas transmitir a tus hijos una historia de buenos y malos? Y entonces ella me decía, es que esa es la verdad, es que él ha roto la familia. Y entonces yo le dije, ya, también es verdad que a partir de ahora no sois pareja, que vais a seguir siendo su padre y su madre siempre y que vais a vivir en casas distintas, ¿no? Entonces, bueno, ella se dio cuenta, ¿no? Que no estaba viendo a sus hijos, ¿no? En eso. Entonces, bueno, los niños y las niñas en estos procesos de separación sobre todo les interesa y les importa mucho saber qué va a pasar con ellos
Entonces es mucho más útil que en ese sentido la información que les podamos dar sea en ese sentido y no tanto o nada en esos sentimientos de rabia, de odio y de los padres y las madres, ¿no? Entonces, bueno, me he ido para atrás. Tiempo. Vale. Bueno, pues solamente una recomendación para terminar, ¿vale? Hay un libro que se llama Custodia Consensuada, que ha salido hace poco, que me parece interesante, por eso lo he querido poner aquí, que habla del proceso de 11 familias, de cómo han llegado a consensuar las custodias, ¿no? Y luego hay también una entrevista con un abogado que aclara algunas cuestiones legales y una entrevista con una mediadora, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta útil también para los padres y las madres que están en estos procesos, ¿no? Porque es como poder también leer unos modelos, ¿no? Bueno, es interesante, por eso lo quería poner también. Pues nada, luego en el turno de preguntas seguimos. Esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Mireia. No, él está ahí. Ah, vale. Sí. Muchas gracias, Mireia. Sí, claro. Ponte ahí si quieres. Vale. Bueno, agradecer a Mireia su intervención. Supongo que después lo que quiero dejar es un espacio de tiempo para que podamos intervenir el público, los asistentes. Yo creo que ha surgido, con las intervenciones irán surgiendo muchas preguntas, yo creo notando aquí por lo menos para mí. Y lo mismo que le he dicho a Teresa, esta tarde tienen oportunidad de profundizar a través del taller. Por cierto, voy a decir dónde están los talleres, aunque no sepa dónde localizarlo. Pero lo digo, el taller 1, que lleva por título Terapia de pareja en proceso de ruptura de pareja, separación y divorcio de alta intensidad, que lo da Teresa Moratalla, está ubicado en la planta baja en el aula 6. ¿Vale? Antes tenéis que saber dónde está el aula 6 y llegáis. Vale. Muy bien, hasta ahí vamos. Vale. El taller 2, que es intervención desde los servicios de atención a familia e infancia dependientes de entidades locales, que lo da Mireia, está situado en la planta baja en el aula 5. El taller 3, que es valoración psicológica y forense en procesos de ruptura de pareja, separación y divorcio de alto conflicto interparental por parte del equipo psicosocial de juzgados de familia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿vale? Está, que lo da Amparo Piera, está en la segunda planta, en la sala polivalente, en el laboratorio 2.2. Es fácil. ¿Vale? Sí. Y por último, el último taller, que es apego y el concepto de parentalidad, que lo da la directora general de Infancia, Rosa Morero. La señora Rosa Morero está en la ubicación en este salón, ¿no? ¿Vale? Con lo cual es fácil de ubicar. Recordaros que los talleres empiezan a una hora razonable, donde todos estaremos despejados, ya habremos hecho la digestión, a las 4 de la tarde, ¿vale? De 4 a 6. Y que después estará la clausura de la jornada, que también es interesante porque se emitirán algunos mensajes que yo creo que es importante recibir. Bueno, a continuación seguimos con el lado cría con José Ortola, que nos habla desde el punto de vista de la intervención en el punto de encuentro familiar, ¿vale? Muy bien. Estoy ya un poco ansioso porque veo pasar las notas de 2 minutos y eso, y me ha quedado ansiedad, pero estoy en el sitio adecuado, en el sitio adecuado para tratarme. Bueno, yo soy abogado de familia, lo digo porque también es importante diferenciar, no hay cultura. Cuando hablamos de los abogados es, ¿no? Los médicos sí que es cardiólogo, pero en la abogacía parece que cualquiera lleva familia y eso es un problema grave. Es necesario que en este país también haya cultura de una abogacía especializada. Buscamos la especialización en todo, pero también en la abogacía, ¿no? Yo no voy a dar una ponencia muy técnica,
por obvias razones, no voy a hablar de la intervención desde un punto de vista técnico de todos los puntos de encuentro, pues porque soy abogado, y yo, pues el locus externo e interno, la circularidad, pues no lo domino mucho, ¿no? Entonces me limitaré a exponeros algunas cuestiones que bueno, pues yo valoro que pues pueden interesar para entender el sistema y para entender el sentido del punto de encuentro y qué es lo que hacemos en el punto de encuentro. Estoy encantado, quería agradecer al colegio por invitarme, porque entiendo que nosotros estamos en otro lado, ¿no? Haciendo unas jornadas de derecho de familia, y aquí se están haciendo otras jornadas que hablan de la intervención familiar, ¿no? Y es bueno, ¿no?, que haya colectivos diferentes preocupados por una misma materia como es la que afecta a las familias, ¿no? Quería empezar con un cuentecito que algunos sabréis, ¿no? Es decir, que había un señor bondadoso que iba por un lago y de repente había un niño caer desde como una cascada como esta, va un niño y se está ahogando, entonces él se mete en el lago, lo saca, ¿no? Va al pueblo al lado y pide más ayuda para reanimar al niño, y de repente cuando están este amigo ayudando también ven otro niño que cae desde arriba y llaman a la gente del pueblo, ¿no? Y cuando está la gente del pueblo colaborando ven otro niño caer, ¿no? Y están ahí todos y al final montan una ONG de los ahogados, una asociación para montan ahí unas carpas, contratan un equipo de buzos, y llega un señor sabio y dice, oye, ¿por qué no vamos a ver, subimos río arriba a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y pues este señor, y le dijeron, no, deja, estamos muy ocupados aquí, ¿no? Sacando niños y no podemos hacer excursiones, Y este se fue solo arriba, ¿no? Y cuando llegó arriba, pues encontró una aldea ahí perdida y había un colegio humilde, y los niños, había una zona, un lodazal que caía al río y no estaba vallado y los niños caían allí, ¿no? Pues bueno, pues este cuentecito es un poco lo que entiendo que deberíamos plantearnos todo, ¿no? Acudir un poco al origen, a las fuentes, a ver dónde está el problema, ¿no? Y no quedarnos solo pues buscando fórmulas de rescate, ¿no? De la coordinación, o sea que, bueno, yo no me voy a meter en tema sociológico de dónde está el problema, ¿no? Porque sería, vamos, muy pretencioso por mi parte. Pero sí quiero entrar en algunas cuestiones que yo sí que conozco que tienen que ver con el propio sistema. Y hablo del sistema judicial, primeramente, ¿vale? Vamos a ver cuáles son la problemática, o sea, por qué estamos hablando de conflictividad, qué tiene que ver, qué parte de culpa tiene nuestro sistema en la conflictividad que se da en las familias actualmente, ¿no? O en qué modo no colabora el sistema en la resolución, sino que la puede fomentar. Bueno, pues hablaba antes de la abogacía especializada, pero todo el sistema judicial es, saliendo de los jueces, una patata. Al final, el ciudadano tiene que saber que nuestro sistema judicial de resolución de conflictos matrimoniales o de pareja es una patata, ¿vale? Es una patata. Y hasta que esto quien puede hacer las cosas no quiere hacerlas, no quiere hacer pues juzgados especializados de familia, con equipos psicosociales importantes, ¿vale? Con incluso zonas amables para, no sé, un juzgado de familia no es un juzgado mercantil, no debería ser igual, debería ser diferente, donde después tuviera salas también para hacer exploraciones si tiene que hacerla a los menores, pues, debería ser realmente especializado. Hay en otras latitudes donde los juzgados son especializados, aquí no es así. Aquí pues tenemos esto que aparece aquí, estas demoras, ¿no? Tenemos, pues bueno, un procedimiento no puede tardar lo que tarda, no se puede resolver. El otro día llegaba un usuario al punto de encuentro y dice, llevo 4 años con visitas tuteladas con mi niño aquí en el punto de encuentro. Ahora me han absuelto de la denuncia de maltrato sobre el niño. Claro, y tú pensabas y dices, ostras, es que este niño no, vamos, luego ni siquiera las vistas se han desarrollado bien, ¿no? Pero ha perdido 4 años de la vida de ¿no? De papá, mamá, abuelitos, hablamos de lo que sea. Esto no se puede permitir, es decir, para resolver una instrucción de una denuncia, eso se puede hacer rápido, debería hacerse rápidamente, ¿no? Y estos males, por tanto, pues tienen una repercusión muy grave, genera también mucho conflicto.
genera mucho conflicto. El ciudadano se siente impotente viendo que entra en un juicio de divorcio, ni siquiera se le escucha a él, no se escucha nada. Hay jueces que tienen mucha prisa en que se solvente todo ahí, en la puerta incluso del juzgado. Hay normalmente un fiscal que tampoco tiene mucho interés en que se celebre el juicio, que presiona a las partes, que además los descoloca, fortalece a uno en las posiciones, y al final llegan a acuerdos que ninguno no se quieren, ¿vale? Y esto no se puede hacer así. Realmente habría que hacer un diagnóstico correcto de las situaciones de la familia para resolver una medida adecuada. Cuando la sentencia no es adecuada a la situación de la familia, tenemos más conflictos, litigiosidad. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que sale del juzgado creyéndose perdedor o viendo una injusticia dentro del sistema judicial, ¿vale? Lo mismo ocurre también con el sistema de protección. Las derivaciones en el punto de encuentro, que sepáis que las derivaciones en el punto de encuentro vienen por dos vías, la vía judicial y la vía de la administración en materia de protección. Es decir, nuestros jefes, entre comillas, en el punto de encuentro, los que nos mandan las actuaciones, son bien los juzgados, bien el sistema de protección, ¿de acuerdo? Y en el sistema de protección también hay muchas lagunas, muchas lagunas, o sea, y hay que replantearse el sistema de protección. Yo tuve ayer una reunión en la consellería que me encantó ver que por parte de la gente de arriba sabe que esto es así, puede reconocer que el sistema hay que replanteárselo y reflexionar sobre él, ¿vale? ¿Por qué? Yo aquí os pongo, pues esto sacaba Julio Iglesias aquí, ¿no? Porque al final es esto, o sea, la percepción del ciudadano y de los propios abogados es que está montado el sistema de una forma, hay alguien arriba que ha decidido el sentido en el que tiene que ir un niño. Hemos ideado un plan de ruta para este niño desde el minuto 1 y no hay nadie capaz de decir esto a lo mejor no es correcto, ¿vale? Porque luego, por el sistema, hay equipos informantes de la administración pública que son, a su vez, equipos que están contratados por la administración pública. Y por tanto, uno puede llegar a percibir que si tú has resuelto un desamparo, pues a lo mejor mis informes, aunque sea subjetivamente, pues tú eres mi jefe. Y la neutralidad o objetividad de los informes, pues se pierde un poco, ¿vale? Y esto que os digo, este título de quién protege a los menores del sistema de protección, lo utilicé yo en un script, vamos, un artículo en una revista, y bueno, ¿cuánta gente me llamó? Pero hay gente, ciudadanos y abogados, ¿no? Diciendo, esta es la experiencia que tenemos los ciudadanos, es decir, que no podemos hacer nada. Da igual, no podemos trabajar. La administración nos ha quitado un niño, pero ni siquiera ha trabajado previamente, porque si usted me hubiera dicho, el problema con el niño es este, usted tiene un problema de esta naturaleza. Bueno, si yo tengo un problema de esta naturaleza, vamos a trabajar. Toda esta intervención vamos a hacerla previamente. O vamos a hacerla paralelamente, ¿vale? Pero normalmente, claro, yo tengo una percepción desde como abogado, normalmente no hay, la mies es mucha y los obreros son pocos, y al final la protección de menores se ciñe a, pues esto, de declarar en desamparo, luego articular unas medidas para el menor, pero con la familia de origen no se trabaja, porque no hay medios para trabajar. Claro, pero es que la ley dice que lo prioritario para la administración pública en materia de protección es justamente trabajar con la familia biológica. Es decir, la prioridad del menor pasa por su restitución a la familia biológica. Pues esto hay pocos medios. Y luego tampoco, lo que decía antes, no hay forma humana de hacer rectificar al sistema de protección en cuanto a decisiones que se han tomado. No hay posibilidad, es muy difícil. La gente tiene impotencia de decir, es que no, por mucho que haga, parece que no se valora. Yo es que sí, ya. Yo a veces al cliente le he dicho, mira, pero es que comunícalo cada semana que estás dispuesta a hacer la intervención que se te demanda desde la administración, ¿vale? ¿Por qué? Porque así podrás acreditar por lo menos que estás dispuesto a hacer algo. Porque llamadas desde la administración de decir, vamos a trabajar contigo, tenemos que hacer esto, vamos a hacerte un plan de intervención, eso no existe, ¿vale?
con lo cual se genera más conflictividad. Bueno, pues ya tenemos una resolución judicial o administrativa tomada con esta precariedad, tenemos una sentencia, una resolución de la administración pública que dice lo que es bueno. Una resolución judicial en materia de familia, en principio, contiene el interés del menor, es decir, ha habido un juicio, se ha presentado la prueba, informes de parte, todo, teóricamente del colegio, de cómo va el niño, del pediatra, de quién se ocupaba o no se ocupaba del niño durante la convivencia. Y el juez ha decidido una cosa, y esa cosa, en teoría, es buena para el niño, ¿verdad? Es lo que dura lex sed lex. Dice, la ley es dura, pero es la ley, ¿no? La resolución será dura, pero es la resolución. ¿Qué ocurre con las resoluciones? Pues que las resoluciones que en teoría hay que cumplir, y todos pensáis, ostras, una sentencia dice este régimen de visitas para estos abuelitos, y eso se cumple. Bueno, pues en realidad no es verdad. No es verdad que se cumplan las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque antes hemos visto cómo se gestan las resoluciones, problemas que hay en el sistema, en las maquinarias para gestar resoluciones, ¿vale? Pero luego hay otro problema ideológico, que está también latente. ¿El problema ideológico cuál es? Pues el problema es, el custodio, por ejemplo, tiene obligación de cumplir la resolución, es decir, el régimen de visitas tiene la obligación, el progenitor conviviente, custodio, en que el niño realice esa visita. ¿Es una obligación? ¿Sí? ¿Me decís que sí? O sea, el custodio tiene obligación de llevar al cole, ¿no? ¿Tiene obligación de llevar al cole? ¿Tiene obligación de llevar al pediatra? ¿Hacer la revisión? Tiene obligación. Y eso no lo discute nadie, ¿verdad? Si no llevas al niño al cole, pues enseguida tienes en casa... Bueno, pero si el niño no cumple las visitas que tiene obligación de cumplir, en teoría, pues ese progenitor no tiene ninguna consecuencia. No tiene. Y luego el niño tiene, o sea, es sujeto de derechos, eso lo sabemos todos, pero también es sujeto de obligaciones. ¿El niño tiene la obligación de cumplir? ¿No? Sí que tiene obligación de cumplir. O sea, los niños, esto es que hay que reflexionar en las fuentes, hay que subir a las fuentes. Claro, tenemos un legislador que yo creo que está haciendo chiritas ya no sabe si realmente los niños tienen obligaciones o no las tienen. Tú te lees ahora las leyes nuevas de protección de la infancia, ¿vale? Si tenéis la curiosidad de leer, veréis que están desapareciendo las obligaciones de los niños. ¿Sabéis cuál es la única obligación que tienen los niños en las legislaciones modernas? La de respeto. El niño sí, eso sí. El niño tiene obligación de respetar el material escolar, no, la obligación de obedecer al profesor o a los padres, eso se está quitando, se está borrando. Obediencia, eso se está borrando en la normativa. Claro, yo me planteo, y en el punto de encuentro nos lo planteamos, la pedagogía, cuál es el mensaje que los niños están recibiendo. Es decir, un niño que llega al punto de encuentro, que sabe que tiene una obligación, de repente y dice, no quiero ir, ¿no? Y se va a su casa, pues esto es pedagógicamente, pues ya veremos cuál es el resultado, ¿no? El tiempo nos lo dirá. Pero desde luego no será muy bueno. Claro, ¿qué ocurre con todos estos problemas ideológicos, ¿no? Que al final no sabemos si hay que cumplir, con estos problemas de si la resolución es buena o no es buena, porque a lo mejor dices que a lo mejor la resolución no es buena, claro, tal y como si yo que sé cómo se ha cocinado esta resolución, ya, si soy juez, diré, no estoy seguro ni de lo que he dicho yo, ¿vale? Toda esta dificultad hace que al final tengamos al enfermo en la UCI, pasándose a el punto de encuentro, el peregrinaje del justiciable, un peregrinaje, pasándose años, yendo a un servicio a otro. Que aquí no funciona, pues pasemos a otro, vale, vamos a llevarlo a otro, y así podemos pasarnos 5 o 6 años. Uy, qué poco tiempo. Vamos a ver. El punto de encuentro, bueno, al final dentro de este peregrinaje, ese es el punto de encuentro de Valencia, por si no lo conocéis, es una foto un poco así padatera, pero... Entonces, el punto de encuentro es uno de los recursos que trabajamos, intervenimos en estas cuestiones, ¿no?
sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de relación de un menor con sus progenitores, con sus abuelos, con allegados, con aquellas personas que lo pueda considerado que tiene derecho de relación. Tratamos, por tanto, de posibilitar el ejercicio de este derecho de relación del menor. Es una elección el punto de encuentro, ¿eh? Hay que saber elegir. Hay que saber elegir bien, y el problema es que esta elección muchas veces no se hace bien. El juez manda punto de encuentro cuando debería haber buscado otro recurso, ¿no? O manda a SEAFI cuando debería haber buscado otro recurso. Y ya estamos con los tiempos judiciales, pues, porque cuando lo manda un recurso hasta que se da cuenta de que ese recurso no sirve, pues ya han pasado un año, ¿vale? Y interesa, por tanto, el hacer un diagnóstico judicial bueno, correcto. Esto es la clave. La clave es que el juez haya tenido todos los elementos reales para hacer una valoración buena y diga, este es el recurso idóneo, punto de encuentro familiar. Vamos a meternos ahora rapidísimamente a ver las modalidades de visitas y trabajo de intervención del punto de encuentro, porque el punto de encuentro tiene, veréis, cuando nos deriva el juzgado para trabajar, nos lo tiene que mandar en dos posibilidades de visitas. Oiga, yo entiendo que la visita de este padre con este niño, o de esta madre, o de estos abuelos, entraña riesgo para el menor. Y por tanto, una visita tutelada es la que hay que hacer. El factor diferencial del tipo de visita es el riesgo. Cuando hay riesgo, visita tutelada. Cuando no entraña riesgo, la propia visita en supervisión de entregas y recogidas. Así le llamamos en Valencia, se llama intercambio en otros puntos de encuentro. Todos creemos que es más propio porque estamos supervisando la entrega y recogida del menor. Y luego veremos las intervenciones en el punto de encuentro familiar. ¿Por qué digo intervenciones? Porque el punto de encuentro realiza una intervención general. Todo el recurso está destinado a hacer intervención. Aquí pongo intervención general, por hacer una clasificación, con una I muy pequeñita, una I minúscula pequeñita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque desde la entrada de los usuarios al punto de encuentro ya se hace intervención, desde los integradores sociales que están en puerta al recibir, ¿vale? Porque saben que el punto de encuentro no es un lugar amable, la gente viene con un conflicto grave y la gente no viene como si fuera a Disney World, o sea, viene ya cabreada, Se hace esa intervención, luego hay una intervención propia, que pongo una I un poquito minúscula, pero un poquito más grande, que es la intervención que realizamos en la supervisión de entregas y recogidas, ¿vale? En la supervisión de entregas y recogidas se hace una intervención, no hace una intervención el psicólogo, pero se hace una intervención, es decir, ahí se mueven muchas cosas, en un cambio de padre a madre o de madre a padre de un niño, se mueven muchas cosas, hay resistencias, se pretende que el niño haga los deberes, que el niño lleve esto, que se tome la medicación. Hay que hacer un trabajo, y además un trabajo porque el punto de encuentro no quiere cronificar una situación, quiere que esta familia que viene al punto de encuentro a supervisar las entregas y recogidas por un problema puntual que tiene que ver con el conflicto, pues se vaya enfriando y puedan irse del punto de encuentro. No nos vamos a quedar a un niño desde los 6 meses hasta los 18 años haciendo visitas allí, ¿vale? Y hay que trabajar también la salida de las familias y por tanto darles habilidades y el ir ayudándoles, acompañándoles a que puedan gestionar autónomamente sus visitas y se pueden ir del punto de encuentro dentro de un año, dentro de 2, por tanto hay que hacer un trabajo de intervención. Luego hay la intervención en visita tutelada. En visita tutelada tenemos un educador social durante toda la visita, encima de la visita. Es una visita que entraña riesgo, hay que trabajar, hay que controlar los mensajes que se dan por parte del visitador a el menor. Hay que trabajar a ver qué es lo que se está diciendo, hay que conocer cuál es por qué ha venido esto al punto de encuentro, cuál es el motivo que ha determinado que tengamos que tutelar esta visita. ¿Es un problema de una psicopatología del padre? Pues habrá que controlar esa psicopatología en relación a la visita. ¿Es un tema de adicción? Habrá que controlar en las condiciones en las que viene este señor, hacer un seguimiento, ¿vale? Porque también la idea del punto de encuentro, la intención en esta temporalidad que tiene que tener nuestro recurso, pues hay que darle salida en la medida que pueda ser. Es muy difícil darle salida a estos temas del punto de encuentro. Tenemos un problema de saturación muy grave. ¿Por qué? Pues porque los asuntos entran, o sea, un señor que tiene un trastorno grave, ese señor entra en el punto de encuentro pero no va a salir nunca.
no va a salir nunca, este señor no se va a curar, el riesgo siempre va a existir, ¿de acuerdo? Un señor puede estar con una enfermedad de adicción, entonces, ¿qué pasa? Que con nosotros tenemos un personal limitado, tenemos unas plantillas limitadas, con lo cual cuando cubrimos plantillas nos acabamos sin la posibilidad de asumir más visitas en tuteladas. Hay que tener en cuenta, tenéis que conocer cómo funciona el recurso, porque si vais a informar, porque se desarrollan visitas tuteladas en un punto de encuentro y sabéis que el punto de encuentro está saturado, pues buscar una alternativa a ello. Por tanto, conviene que cuando informéis tengáis en cuenta pues las peculiaridades de cada uno de los puntos de encuentro al que correspondería ir a la familia. ¿De acuerdo? Y luego la intervención propiamente, con mayúscula que pongo aquí. Esa intervención es la que hacéis los psicólogos. Es una intervención ya. Nosotros decimos a los jueces, oiga, usted tiene que derivarnos las visitas con riesgo o sin riesgo, es decir, tuteladas o en supervisión de entregas y recogidas. Es decir, usted cuando valora, cuando hace este diagnóstico de la situación, usted tiene que valorar si la relación entraña riesgo o no entraña riesgo. Si no entraña riesgo, usted tiene que decir visitas en supervisión de entregas y recogidas. Si entraña riesgo, tuteladas. Pero usted, como juez, ha valorado que sí, este señor no entraña riesgo, pero este señor es que ha presentado una demanda de reclamación de paternidad de este niño y ese señor no conoce prácticamente al niño. Habrá que trabajar con él, ¿vale? Y con el niño, a efectos de, ¿vale? Pues hay que trabajar previamente. Yo puedo fijar visitas en supervisión de entregas y recogidas, pero entender que hay que hacer un trabajo previo o coetáneo. Y eso es lo que le pedimos a los jueces. Usted diga no, nos pone una X en la ficha de derivación que nos mande y nos pone con necesidad de intervención, ¿vale? Pues visitas en supervisión de entregas y recogidas sin intervención o con intervención. Usted valore. ¿Quién le tiene que decir al juez lo que tiene que hacer? Vosotros, en los informes que hacéis a los jueces. Requeriría, ese señor no tenía riesgo, con lo cual tiene que tener un derecho de visitas con su padre. Pero habrá que trabajar previamente, reconstruir el vínculo, habrá que trabajar pues estas dificultades. O este niño con 16 años ha presenciado violencia de su padre a su madre, ¿de acuerdo? Y este niño, violencia, o este niño está muy dolido porque su padre ha sido con la secretaria del despacho, ¿de acuerdo? Entonces este niño que tiene 16 años está muy dolido con su padre. ¿Este padre supone un riesgo para la madre? Sí. Para el niño, no. Entonces, bueno, pues hay que hacer una reconstrucción también, curar esta herida en el niño, ¿vale? Hay que hacer una intervención. Bueno, pues como ya voy a acabar, os pongo aquí una cita que me gusta mucho, porque esto deberíamos interiorizar, ¿no? Todos los que trabajamos desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? Que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan, ¿no? Y nada, con esto he acabado. Muchas gracias. Gracias, José Gabriel. Después tendremos, repito otra vez, el turno de preguntas para hacer todas las cuestiones que queramos. Vale. Es una broma. Bueno, ahora va a intervenir Amparo Pieraventura para darnos su visión desde los equipos de intervención psicosocial. No. ¿Así? ¿Así mejor? Vale. Bueno, yo quería daros un poco, agradecer al colegio que me haya invitado y a la facultad que nos haya dejado sus instalaciones y que haya colaborado con el colegio, y a ustedes por aguantarnos durante toda la mañana. En un principio quería haber hecho un poco cuál era nuestro trabajo desde el equipo psicosocial, pero dado que hemos presentado los resultados de la coordinación de parentalidad, que ha tenido éxito y que vemos que a la gente le interesa, lo he empleado un poco, entonces espero llegar a todo. Igual es muy extenso, pero espero llegar a todo, por lo menos dar unas pinceladas. Si quisieran profundizar, desde luego no tengo ningún problema, esta tarde en el taller, y por supuesto les dejo mi correo y lo que quieran yo les profundizo. La ley 3081, que modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil, nos introdujo un instrumento auxiliar en el enjuiciamiento, que fue el dictamen de los especialistas. Ello era en relación a las medidas a adoptar sobre el cuidado y la atención de los hijos,
señalando que el juez de oficio, a petición de los interesados, podía recabar el dictamen de los especialistas. Para dar soporte a esta posibilidad se crean los equipos psicosociales, que están compuestos por psicólogos y trabajadores sociales. La composición de los equipos psicosociales en la Comunidad Valenciana, hasta el año pasado solo existían 3 equipos, uno en cada provincia, en Alicante, Castilla y Valencia. En 2016 crean los equipos los equipos nuestros se adscriben todos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y recientemente en 2017 se crean los equipos comarcales. En Valencia se ha creado Paterna, Gandía y Alcira, en Castellón, Castellón y Vinaroz, en Alicante, Benidorm, Alcoy, Orihuela y Elche, y ellos atienden a todos los juzgados. O sea, desde el equipo de Valencia se atendería a Valencia, Miclata, Moncada y Massalfassar, en Paterna, Lidia, Torrente, Sagunto, Requena y Quart de Poblet, en Gandía, Antiñet y Xàtiva, y en Alcira, desde el equipo de Alcira se atendería a Sueca, Carle, Cataroja y Picassent. Los de Alicante y Castellón no los he puesto. Bien, ¿a quién atendemos? En principio el equipo de Valencia, ahora ya estoy centrada en el equipo de Valencia. El equipo de Valencia atiende a los juzgados de familia, a los números 8, 9, 24 y 26, los juzgados de violencia sobre la mujer, el del 1 al 4, y a la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Valencia. Últimamente están entrándonos muchos de incapacidades. ¿Qué hacemos? Realizamos peritajes y hacemos los informes periciales. ¿Cuál es la función de los técnicos? Vale, sí, es verdad. Es verdad, me apunta José que nos hemos dejado que hacemos las oposiciones a resoluciones administrativas y las adopciones. Vale, la función de los técnicos, de los miembros del equipo técnico, es actuar como peritos. Sabemos que un perito es una persona que, estando en posesión de conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, interviene en un procedimiento judicial para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el pleito. El trabajo nuestro culmina con la elaboración del dictamen o informe pericial. Bien, ¿qué es el dictamen pericial? Yo creo que ya a estas alturas todos lo sabemos, pero también se llama informe pericial. Es un estudio técnico realizado por un especialista en la materia sobre hechos debatidos en litigio. Es facultativo y no vinculante, es decir, que se trata de una prueba más en un procedimiento, pero quien decide es el juez. Por mucho que diga que los tienen en cuenta, los que deciden son ellos. Vale, en la ley de enjuiciamiento civil lo tenemos, el que nos da el dictamen de peritos son los artículos 335 al 348, que es cuando sean necesarios los conocimientos. Bueno, esto no lo leo porque esto está en la ley, simplemente era por encuadrarlo. Vale, ¿qué casos informamos? Pues generalmente lo que nos solicita el juez. El juez nos dice, mira, pues nosotros miramos, pero generalmente son guardia y custodia de menores en tema de divorcio, ahora sí, oposición a resolución administrativa en casos de tutelas, idoneidades para la adopción, y puntualmente también nos llegan temas de incapacidades. Vale, ¿qué principio nos guía la evaluación psicosocial de la guardia y custodia? Pues el principio de interés superior del menor. En el ordenamiento jurídico no tenemos definido bien qué es el interés superior del menor, pero en tema psicosocial nosotros nos basamos en el interés superior del menor, en cuál sería el escenario más favorable para ese menor. El principio de imparcialidad, o sea, nosotros cuando nos viene una familia, en un principio los dos progenitores para nosotros son válidos y partimos de ahí. Y a partir de, después, una vez vemos la evaluación, ya decimos si uno u otro o los dos, o ninguno. Y luego el principio de inclusión. Siempre hacemos el informe a toda la familia. Nunca sacamos a nadie de, vamos, tienen que ser todos. Vale, las finalidades de la evaluación es un poco, pues, ver cómo está funcionando esa familia hasta ahora, cuáles son los medios con los que tenemos ahora y qué escenario es el mejor para el menor. Y luego la finalidad del informe es dar una herramienta al juez para que pueda tomar una decisión, siempre centrada en el bienestar del menor. Bien, hay una diferencia, como decíamos antes, entre el conflicto legal y el conflicto psicosocial. El conflicto legal, bueno, y las vertientes que decían antes de la conyugalidad y la parentalidad, pues para pasar de la conyugalidad a la parentalidad, si es en el conflicto legal, sería disolver el matrimonio, hacer la separación legal, hacer el reparto de bienes. Luego ya para la parentalidad sería la regulación de la relación de padres a hijos y de hijos a padres, la patria potestad, la guardia y custodia y el régimen de visitas. En cuanto a la conyugalidad, en el conflicto psicosocial tendríamos el divorcio psicológico, que siempre nos cuesta más que el conflicto legal, la adaptación personal, social y familiar de todos los miembros, y luego para la parentalidad serían las relaciones afectivas que hay entre padres e hijos.
Bien, la evaluación de la familia. Nosotros recogemos la información con entrevistas semiestructuradas, con instrumentos estandarizados, no estandarizados, con la observación de interacción directa o simulada, y la observación y el registro conductual de campo no la solemos hacer, nosotros hacemos poca. Vale, ¿qué puntos evaluamos? Pues la calidad de relación con los hijos, valoramos las habilidades parentales, las actitudes y motivación hacia la parentalidad, la dedicación o cuidado y atención de los menores anteriores a la ruptura, la congruencia de los proyectos y las expectativas de vida de los padres hacia el desarrollo de los niños. Vemos la sensibilidad hacia las necesidades de los menores, la actitud que facilita la actitud facilitadora de contactos y visitas de los hijos con el otro progenitor. Más cosas que valoramos, pues valorar por cada progenitor los aspectos positivos del otro padre ante los hijos, la capacidad que tienen para preservar al menor del conflicto, la continuidad de los aspectos positivos de la vida del niño anteriores a la separación, los estilos educativos que usan los progenitores, la valoración de la adaptación del menor a los diferentes contextos, las dimensiones de personalidad de los padres directamente relacionadas con el cuidado de los hijos, el nivel de adaptación, la estabilidad emocional. Realmente nosotros empezamos a valorar a la familia en su conjunto y tenemos muchas dimensiones, ¿vale? Vale, las dificultades que han tenido ante la nueva situación familiar, la disponibilidad de tiempo y de recursos personales, familiares y sociales para el desempeño parental. Esto es muy importante, lo de disponibilidad de tiempo, porque una de las preguntas que les hacemos es ¿qué horario laboral tienes? Y todos nos dicen, uy, yo lo tengo muy bien, yo entro cuando quiero y salgo cuando quiero. Pero eso es real, realmente no, luego viajo, luego no sé qué, pues claro, tienes que saber la disponibilidad de tiempo real, que es la que tienen. Vale, otras características de los progenitores como la salud física, el nivel de autonomía, el lugar de residencia, las expectativas y proyectos vitales, el nivel de adaptación emocional, cognitivo y conductual de los hijos con cada uno de los padres, la disposición que tienen o la receptividad de los hijos hacia cada uno de los papás, así como la percepción de ellos del conflicto y de los proyectos de organización de la vida familiar. ¿Ya voy? No, tranquila. Vale, Tienes 2 minutos, tranquila. Vale. ¿Qué motivos de conflicto vemos en nuestras parejas? Pues ellos discuten por todo. Realmente nosotros siempre partimos de que todos los que vienen a nosotros son divorcios contenciosos, porque si no el mutuo acuerdo ya no lo vemos. Claro, cuando vienen ya están discutiendo por todo, o por la modalidad de guarda y custodia, en algunos casos por el régimen de visitas, por quién se queda el niño hoy, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda, las relaciones con familias externas, el dinero, la pensión de alimentos sobre todo, la discrepancia educativa. Todos son motivos que nos encontramos. Vale, ¿qué nos pasa? Que tenemos parejas desde el equipo psicosocial que les hemos hecho una pericial y han pasado los años y el juzgado nos vuelve a pedir otra pericial. El niño antes tenía 7 añitos y ahora tiene 9. Y volvemos a hacer otra pericial y el niño tiene 12. Y si volvemos a hacer otra pericial ya tiene 15. Hemos visto crecer al niño en el equipo psicosocial. El niño en cualquiera de las sentencias, en cada una lleva una medida, pues igual lo han enviado al PEF, lo han enviado a servicios sociales, lo han enviado a todas partes. Está en terapia y el niño vuelve con la pericial, los padres vuelven con la pericial y el niño sigue allí. Más mayorcito, pero el niño sigue allí. Bueno, pues nosotros nos planteábamos que claro, que una vez esto estaba en el equipo psicosocial, una vez hacíamos el informe que nuestra función terminaba. Pero claro, nos quedamos un poco cojos con qué pasaba después. Entonces lo comentábamos tal y entonces vimos lo de la figura del coordinador de parentalidad que no existía todavía, bueno, no existía, no, estaba el proyecto piloto en Barcelona, estaban llevándolo a cabo, pero era una figura reciente todavía aquí. Fuimos a Barcelona, estuvimos viendo lo que hacían ellos y decidimos hablar con los jueces para ver si había posibilidad de llevarlo a cabo. A los jueces les interesó mucho y yo creo que lo habéis visto porque los jueces están muy interesados en ello. Y hicimos un proyecto piloto de coordinación de parentalidad en el que colaboramos, como decía José, Pilar, José, otra compañera que tenemos, Ana y yo. ¿Vale? En febrero de 2018 presentamos unas valoraciones porque todavía llevamos muy poquito tiempo con el proyecto y cuando le hicimos la presentación estábamos solo a 6 meses de la implantación del programa. No podemos hablar de conclusiones, pero sí de unas valoraciones que ya nos dicen muchas cosas. Entonces, para quien no lo sepa, la coordinación de parentalidad la tenemos definida, y no lo voy a leer porque está definida por otros agentes. La Asociación de Cuidadores de Familia la tiene definida. Y bueno, nosotros lo que hacemos es un psicólogo, generalmente trabajamos por parejas, y lo que hacemos es monitorizar a la familia y ver cuando ellos vienen cómo está, cuál es la situación familiar. Entonces, pues a lo mejor al papá le faltan habilidades, o a la mamá ha asumido demasiado el rol de madre
y excluye al papá, o el niño simplemente pues tiene conductas disruptivas, o todo el mundo tiene problema. Entonces lo que hacemos es un poco valorar toda la familia y ir dando las habilidades que necesitan a todos los miembros. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero hacemos una entrevista a los representantes legales para que nos digan un poco cómo es cuál es la visión desde su punto de vista. Luego hacemos una entrevista al papá, a la mamá, luego conjunta, vemos a los niños, un poco para valorar la situación. Ya la tenemos valorada, lo que hacemos es trazar un plan de intervención y empezar a intervenir, lo que os digo, un poco el programa educativo. Educativo, psicoeducativo, la verdad es que es un poco de todo. Vale, otra función que tiene el coordinador de parentalidad es que cuando el niño viene a nosotros, todos los agentes que le rodean, como puede ser pues, el PEF, el SEAFI, el colegio, el monitor de tiempo libre, espera un momento, el monitor de tiempo libre, voy enseguida, el monitor de tiempo libre, Estoy acostumbrado, un momento, el monitor de tiempo libre, lo que hacemos es coordinarlos a todos para que la información que nos llegue a nosotros, digamos que nosotros la podamos mover en función del bienestar del menor, ¿vale? Entonces nosotros sabemos, pues si el niño tiene problemas en el judo, pues podemos hablar con el monitor de judo. O si el niño dice que tiene problemas de bullying en el colegio, pues hablamos con el tutor del colegio. En todo momento tenemos la información de todos los agentes que rodean al niño, ¿vale? Entonces, las características de la coordinación de parentalidad es que nos viene por el juez y que no es un proceso voluntario, a diferencia de la mediación. Entonces, la gente viene un poco bueno, pues obligada, un poco no, obligada, no tiene más medio y claro, pues tiene que trabajar. Entonces, sí o sí. Un caso de que viene Vale. voluntariamente. Un caso. Vale, esto es la diferencia, que simplemente es para que lo sepamos, que hay un cuadro comparativo de las diferentes roles de profesionales. Y el doctor Dominique Dabat lo tradujo, bueno, lo adaptó de Lizzie Boyan. Vale, aquí nos diría que requiere habilidades de mediación la coordinación de parentalidad, que la terapia, que la mediación no. Bueno, esto es un poco... Eso lo tendrán en las diapositivas. Vale, ¿qué técnicas de intervención tenemos? Tenemos técnicas basadas en la mediación, usamos herramientas de mediación, o sea, nosotros en la medida que podemos no llegamos a acuerdos, de lo que tratamos es que el matrimonio, bueno, los progenitores en este caso, lleguen a un acuerdo sobre todo lo que sería el plan de parentalidad de los niños. Es decir, ¿a qué colegio tiene que ir mi hijo? Pues nosotros intentamos que ellos consensúen a qué colegio va a ir, pues viendo los pros y los contras de todo, pero nosotros no decidimos. Si ellos no se pusieran de acuerdo, nosotros tenemos la capacidad de decisión. El niño iría a tal colegio, porque nosotros pensamos que es así. ¿Vale? Vale, ¿qué ha pasado con el proyecto piloto? Cuando nosotros, la muestra ha sido simplemente de 10 familias, que no fue derivada por los 5 juzgados de familia, y nos vinieron los menores con unos desajustes, ¿vale? 8 de ellos presentaban rechazo a uno de los progenitores, 3 presentaban desajuste escolar, 4 presentaban desajuste personal, 2 presentaban desajuste social y 3 no nos informaban de desajustes. Un niño podía tener varios desajustes, por eso no cuadra y no son 10. ¿Vale? Las variables de relación interparental que medimos fue el conflicto interparental, la comunicación interparental, la colaboración entre los progenitores, el contacto del hijo con el progenitor no custodio, la valoración de la evolución interparental, la valoración de la evolución de la relación parental-filial. Vale, ¿y cuáles fueron unas de las conclusiones? Tenemos más, pero he intentado coger las que tienen que ver con el conflicto. Vale, se observa que en un escenario de elevado conflicto, el mantener la medida de custodia acordada en la sentencia de divorcio, a pesar de haber existido varias demandas de modificación de medidas, empodera al progenitor custodio y minimiza las posibilidades de cooperación parental. O sea, cuanto más el que tiene la custodia, digamos que se empodera y minimiza la cooperación. ¿Vale? Si existe algún cambio, el empoderamiento se traslada al otro papá. Y entonces el empoderamiento ese que tenía lo tiene el otro. ¿Vale? El conflicto interparental es muy elevado, el ejercicio de la parentalidad es unilateral. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los jueces no tienen herramientas las herramientas con las que cuentan ellos son pocas. Necesitamos elaborarles herramientas. ¿Vale? Otra cosa que medimos fue el tiempo transcurrido desde la primera sentencia. Y se observa que cuando llevan muchos años, los menores muestran conductas disfuncionales en su manera de gestionar su situación familiar y existe mayor grado de rechazo hacia uno de los progenitores. Vale, que había escasa capacidad de resolución de conflictos, poca apertura, mínima flexibilidad, que los progenitores son capaces de llegar a acuerdos, pero luego se enzarzan a la mínima que llevas el pelo mal peinado. Y luego, pues que cuando solo había transcurrido un año, el nivel de vehemencia era menor en la comunicación.
Vale, ¿cuál es nuestra conclusión? Que para estos casos de alta conflictividad, el objetivo sería que los recursos existentes, como leía el PEF, la USMIA, que conozcan el funcionamiento de la coordinación de parentalidad y a la vez que la coordinación de parentalidad se familiarice con los recursos existentes. Para ello sería necesario el establecimiento de un diálogo entre nosotros, establecer objetivos comunes, formular estrategias de intervención y creemos que lo más importante, y creo que la finalidad de esta mesa, sería la coordinación entre todos nosotros en busca del bienestar del menor. Muchas gracias. Bueno, gracias, Amparo. Ahora entendéis por qué vamos con prisa. Son las 2 menos 10 y es el turno de preguntas. Sí, una matización. A raíz de lo que comentaba Amparo, de lo que piden los jueces a los psicólogos, ¿no? Tener cuidadín con lo que piden los jueces. Los jueces son personas, ¿no? Intentan a lo mejor volcar la decisión dentro de a un técnico, ¿no? Entonces siempre piden, oiga, informe usted sobre el modelo de convivencia, de custodia, mejor para los menores. Es una pregunta envenenadísima. Es decir, oiga, yo le puedo informar a usted de las capacidades parentales. Le puedo informar de si hay algún rasgo en uno de los progenitores que le puede limitar de cara a esto. Yo le puedo dar a usted indicarle las ventajas o los inconvenientes de uno u otro modelo. Y la decisión le corresponde a usted. No me pase esa pelota a mí. O sea, yo no puedo. Porque dígame usted qué modelo, A o B. Pero no, yo le podría decir que este modelo tiene unas ventajas y estos inconvenientes, este modelo tiene estas ventajas y estos inconvenientes. No me haga decirle qué es lo que... Porque, bueno, sí, yo le puedo decir, mira, pues yo pienso que... Pero valórelo usted, que le pagan por eso. A mí me pagan menos. Sí, y contestando un poco a esto, o sea, bueno, en la línea de esto, o sea, lo que comentaba antes, ¿no? Que desde los SEACIOS recibimos este tipo de peticiones. Afortunadamente ahora no tanto, pero ha habido años que han sido peticiones desde el juzgado directas de qué custodia hay que... Sí, de menores que ni siquiera conocíamos. ¿Más preguntas? Bueno, pues como siempre, gracias a toda la mesa, que es súper interesante. Yo estoy aprovechando hoy. Bueno, dado el tema de que todo es muy delicado, todo lo que estamos hablando son temas muy importantes, muy delicados para las personas y sobre todo personas que van creciendo y que están en situaciones pues, muy delicadas. Realmente yo creo que la formación especializada de todos los que estamos participando en todos los procesos cada vez pues, yo creo que es urgente y además es muy importante, ¿no? Porque yo creo que tenemos responsabilidad profesional todos, de todos tipos de profesionales, pero es que luego también los servicios de la administración, por ejemplo los puntos de encuentro, a veces dan un poco de pena de las condiciones que se están haciendo los puntos de encuentro de los profesionales, de las condiciones de los propios profesionales y cómo se articulan la contratación o los servicios, etcétera, ¿no? Eso no ayuda a que haya una intervención de calidad, ¿no? Pues yo creo que tenemos que una corresponsabilidad todos, a nivel de administración, a nivel de instituciones, a nivel de todos, porque estamos hablando de cosas muy importantes que no podemos ser corresponsabilidades un poco todos. Entonces yo creo que tendríamos que entre todos ayudarnos porque los puntos de encuentro yo a veces, desde mi ámbito, sé que van niños a puntos de encuentro y a mí me coge dolor de barriga. Sí, tienes que empezar. Yo creo que has dado en una clave fundamental. Yo ahora cuando salí el proyecto de la coordinación de parentalidad, que todas las herramientas son buenas. Es decir, los equipos de buceo, o sea, los buceadores,
lo que hablábamos antes, ¿no? Todo esto está bien, pero oiga, no sea original, ¿no? Es decir, si tiene usted un recurso como es el punto de encuentro, que no lo ha agotado aún, porque no lo ha agotado. La verdad es que digo, no, es que está agotado el recurso. No, el recurso del encuentro tiene mucha posibilidad que no está desarrollada, ¿vale? Dote usted de personal, o sea, no puede estar cambiando de técnico un educador que ahora está con vistas tuteladas con un niño y mañana ese educador se va porque las condiciones son las que son, ¿eh? Y viene otro, ¿eh? Y entonces lo que es un recurso bondadoso, ¿vale?, se convierte en un recurso perverso. Perverso porque hay abogados que piden punto de encuentro. ¿Sabéis para qué? Para que los niños no vean a papá, a la mamá. Porque saben que lo que es un recurso bondadoso, tal y como está, como son los medios, ¿vale? Uy, pues aquí van a tardar 6 meses en mandarlo. Luego tardarán, ya veremos si... Y luego, con todas estas cosas que hablábamos antes, aquí... pero esto no puede ser. Entonces, ahora creo el coordinador de parentalidad. Está muy bien. Es otro recurso muy bueno. Ya, pero es que aquí funcionamos en este país así. Primero la mediación, hay todos los cursos de mediación, 18, hacemos mediación. Vale, ahora puntos de encuentro, y todos haciendo puntos de encuentro y tal. Ahora coordinación de parentalidad, ahora en todos lados. Yo ahora estaba viendo en Twitter, y en Canarias se plantean, y diciendo los maravillosos resultados que ha dado por ahí la coordinación de parentalidad. Y dice, hombre, sí, está dando resultados maravillosos con 10 expedientes, que el punto de encuentro también funciona fenomenal, tenemos ahí a una familia y la mimamos, la tenemos todos los días, pero cuando se conviertan en 200 expedientes para 4 coordinadores de parentalidad, veremos a ver qué pasa, si sirve o no sirve la herramienta. A ver, un poco en la línea en que va José, justamente desde la coordinación de parentalidad, yo creo que lo que nos estamos dando cuenta, pero ya desde hace no solamente desde que hemos cogido la coordinación de parentalidad, sino también desde mucho antes, es que carecemos, como bien ha dicho Amparo, de herramientas, y las pocas herramientas que tenemos, cada uno las utiliza como bien puede. Yo por ejemplo, se me ocurren muchas preguntas, pero una es, yo trabajo con distintos puntos de encuentro familiar. Te he oído a ti y trabajo con otros puntos de encuentro familiar y no encuentro el punto en común, ¿vale? Entonces, no sé muy bien, sinceramente, lo digo, al final, ¿cuál es el protocolo de intervención de los puntos de encuentro familiar? Pero es que lo mismo ocurre con los SEAFIS. He oído a Mireia y he trabajado con otros SEAFIS donde nos han dicho, no, reconocemos que el niño tiene problemas de ansiedad por la relación que tienen los padres, pero cuando está en situación de riesgo, lo derivamos a salud mental. Pero oiga, es que salud mental no la había derivado a juzgado. Juzgado lo hemos derivado al SEAFI, que es lo que nos había dicho salud mental, y hemos dado ya 3 vueltas al circuito, ¿vale? Y el niño sigue sin ver al padre o sin ver a la madre. Y entonces yo creo que no es tanto un problema de recursos. Tengo un montón de preguntas, y disculpa si hoy, sino que muchas veces es cómo entendemos los procesos de ruptura. Muchas veces entendemos como algo puntual, y yo creo que hay que entenderlo como algo procesual que se recorre a lo largo del tiempo. Yo creo que lo ha transmitido muy bien esta mañana Gemma, me disculpa, como siempre. Y además carecemos de una visión ecológica. Es decir, yo creo que seguimos viendo los problemas de pareja o desde un punto de vista clínico o como mucho desde un punto de vista sistémico, pero no ecológico. Es decir, los problemas que se derivan del divorcio tienen que ver con las leyes, tienen que ver con los presupuestos del Estado, tienen que ver con problemas de los niños, de los padres, del sistema familiar, del sistema escolar, del sistema judicial, de cómo se relacionan, de los horarios de trabajo. Es que, por ejemplo, en Periciales me ha llegado padres y madres que son fenomenales, padres y madres, pero tienen horarios infumables. O están en situación de desempleo y piden el cambio de custodia con el pretexto del niño porque no tienen para poder funcionar.
Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de tener una visión mucho más amplia de la que tenemos, reconocer las cosas que no funcionan, aprovecharnos de las cosas que funcionan, ser humildes, y todos somos imprescindibles y hará falta mucho más. Pero tenemos que poner la vocación de trabajar en común. Y yo quiero destacar al final un mensaje positivo, y es la resiliencia. Vemos que hay muchos niños que sufren por el proceso de divorcio, la mayoría se recomponen a los 2 años, como muy bien antes ha explicado, al año, a los 2 años, a los 3 años, y existe otra cosa, y es la resiliencia de las familias y de los propios menores. A pesar de todo esto, encontramos chavales que pasan todo este proceso y sobreviven, y funcionan bien, y yo creo que nos deberíamos de centrar también en estos casos, es decir, saber cómo sobreviven, cómo funcionan bien aquellos que han pasado por todas estas situaciones, porque nos darán pistas. Disculpar, pero tenía ganas de hablar también, y como la jefa me prohíbe hablar más de la cuenta, pues aprovecho. Vale. Bueno, en realidad es verdad, o sea, que no se oye, ¿verdad? Encima hablo... Ahora sí. Bueno, lo que quería decir es que en realidad, José Gabriel, muchas gracias. Es verdad que el punto de encuentro funciona muy bien, que tenéis éxitos, que tenéis todo un personal, pero también es verdad, y yo creo que hay que romper también una lanza en que hay una red de puntos de encuentro familiar que no se parecen en nada a lo que tú nos has estado exponiendo. Entonces, cuando derivamos en general, aconsejamos puntos de encuentro, tenemos que saber que los puntos de encuentro, por definición, tienen solamente un psicólogo y un trabajador social. Punto y final. Quiero decir, ni hay intervención, ni hay educador social, ni se puede hacer nada de lo que estás diciendo. Entonces, eso tenemos que saberlo todos, porque lo que has expuesto es verdad y está muy bien, y ojalá todos funcionaran así, pero no es nuestra realidad cotidiana, y con lo que los niños y familias en general se van a encontrar es que todo esto no lo van a tener. Solamente quería decir eso, pero que fenomenal, que eso es así, funciona, y encantadísimos de que todos fueran así. Muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar para felicitar al equipo psicosocial del Colegio de Psicólogos por haber organizado, y a mí lo que se me ha quedado, que me parece súper importante, no sé cómo lo haría, ahora se me ha ocurrido la imagen de como la casa de la familia. Entonces entraría por ahí una familia, lo primero un diagnóstico, porque no se puede decir si compartida, si no compartida, hay que evaluar cada familia, porque cada familia es diferente. Escuchar a los menores, que tienen mucho que decir, y lo que comentaba el compañero, los menores a veces no saben cuál es la sentencia que tienen que cumplir. Entonces, a su manera también explicárselo. Yo cuando intento trabajar padres-hijos, los niños están dentro y ellos hablan y escuchan. O sea, quiero decir que me parece súper importante lo del diagnóstico, que cada familia es diferente, y intentar, pues a lo mejor en esa casa de familia, pasar por ese primer equipo multidisciplinar, y a partir de ahí, pues bueno, jueces, magistrados, fiscales, psicólogos, lo que sea, puntos de encuentro, y que los niños no vayan desorientados, porque a veces entran y no saben a dónde van. Con lo cual ahí, bueno, pues vamos a intentar trabajar para que la familia funcione mejor, no sé. Es una idea que se me ha ocurrido ahora, pero felicidades. Hola, gracias a todos por la organización de esta jornada, y hay muchas cosas que podría decir o que me gustaría decir, pero... vale. Pero yo quisiera abrir
una cuestión que a mí me preocupa muchísimo. Yo trabajo en unos servicios sociales donde nunca ha habido un servicio especializado como SEAFI, pero donde siempre hemos hecho ese trabajo, aunque no se haya reconocido como tal. Y me encuentro cada vez más con una dificultad muy importante, y es que, como no tengo el consentimiento, muchos profesionales no ven ni siquiera a los niños. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión de dónde está el interés del menor. Y creo que los profesionales a veces tenemos que ser valientes, y cuando consideramos que en el interés del menor está ver a ese niño y ayudarlo, lo tenemos que hacer, aunque no tengamos ese consentimiento. Y luego tendremos que defenderlo si lo tenemos que defender. Tendremos que solicitarlo al juez si lo tenemos que solicitar. Me he encontrado con muchos casos de presuntos abusos sexuales donde no puedo ver al menor, y donde me encuentro muchos profesionales de las USMIs, de los servicios psicopedagógicos, que no lo ven. Yo, me vais a perdonar, a lo mejor estoy haciendo una barbaridad, pero yo los veo. Y luego lo justifico, porque los veo. Creo que no tenemos, a veces nos protegemos demasiado de posibles demandas, y creo que es perfectamente lícito y tenemos que hacerlo. Pero creo que no podemos olvidar, sobre todo los que trabajamos en las administraciones públicas, de esas situaciones. Solo quería hacer esa reflexión. Gracias. Sí, yo un poco por compartir también esta reflexión, ¿no? Claro, yo en algunas cuestiones legales me pierdo, pero en mi experiencia he estado con, o sea, donde el abogado de una de las partes ha solicitado vía judicial la intervención, y esto ha sido muy rápido, muy rápido. 10 días, 2 semanas, hemos tenido ese papel. Y en otros casos donde pasan años y no. Digo que me pierdo porque no sé qué es dónde se atasca eso en el ámbito judicial, ¿no? Pero bueno, sí que tengo esta experiencia de los dos tipos, ¿no? Sí, yo a veces busco apoyo en la psicóloga escolar, por ejemplo, que está en un entorno donde puede acceder al menor de manera más fácil. Pero sí, comparto contigo esta reflexión, ¿no? Y sí, que a veces hay que saltárselo y luego justificarlo. Realmente es un obstáculo grande ese. Hola. A ver, hay dos preguntas. Si os parece correcto, como va a continuar después, se acaban los 2 turnos de preguntas, y el que quiera comer, que se vaya a comer. El que no, que la dieta. Mi pregunta es sobre el punto de encuentro familiar. Tengo curiosidad por saber cómo funciona a nivel de seguridad, porque es un sitio donde se suele acabar cuando alguno de los dos progenitores es peligroso, y tengo curiosidad por saber esos educadores sociales si serán karate o cómo. Has tocado otro de los problemas, ¿no? Nosotros, teóricamente tenemos un protocolo con la Policía Local de Valencia y con un protocolo de seguridad, ¿vale? La realidad, yo siempre digo que la realidad es que algún día aparecerá alguien un poco sonado con un cuchillo jamonero y hará una escabechina ahí entre los integradores. A nosotros la policía nos deja un vehículo, tenemos un sistema de identificación de asuntos de violencia donde se supone que hay algún peligro mayor, ¿no? Y están esos expedientes, los tenemos controlados de alguna forma, y tenemos programadas unas visitas dentro de unos horarios donde comunicamos a la policía que dentro de esos horarios tenemos estas visitas,
y en teoría la policía tenía que venir, eso digo en teoría porque luego en la práctica nos ponen un coche de falla, que se ve que es un coche que yo creo que lo trae la grúa, lo dejan ahí porque está cochambroso, que cualquiera se da cuenta de que ese coche es de pega, lo dejan así un poco con una intención disuasoria, ¿no? Pero es verdad esto que dices, que hay gente, nosotros tratamos con gente que está muy insatisfecha, muy insatisfecha, y que vierte amenazas, y nosotros, claro, a veces informamos a los jueces y le decimos, oiga, suspende estas visitas porque peligra la vida del artista, ¿no? Pero bueno, es un problema, sí, el de la seguridad. Bueno, no hace falta, simplemente, porque ya es, como soy la última en preguntar, bueno, felicitar a todos los que estáis aquí, no solamente por vuestras exposiciones, sino por vuestra implicación. Creo que uno de los problemas que muchas veces tenemos en efecto y genera cierta frustración es el tema de que no tenemos recursos humanos suficientes, porque ganas no faltan. Es decir, normalmente los profesionales que nos movemos en estos ámbitos tenemos mucho interés y empeño en que las cosas salgan bien, a pesar de que muchas veces nos vemos desbordados, y ahí está el problema. Cuando estamos desbordados no podemos hacer. Pero, por ejemplo, el equipo psicosocial no tenía la obligación ni la necesidad de estar buscando un coordinador parental, y ahí están metidos esforzándose, buscando soluciones, proponiéndolo a los jueces, y que los jueces reaccionan y dicen, oye, pues sí, esto es una buena medida, que también es una buena alternativa, necesaria, yo la veo muy necesaria, para en los casos donde hay un nivel de conflicto donde la mediación no funciona. Luego, la mediación, tenemos que seguir apostando sobre ella. Mediación no solamente de abogados, sino también de psicólogos, donde somos complementarios y podemos hacer unas dinámicas o que sea multidisciplinar, donde todos podemos aportar nuestras partes. Los puntos de encuentro, ¿por qué hay puntos de encuentro que funcionan y otros no? ¿Es que tienen más recursos humanos o de otro tipo? ¿Qué es lo que está pasando? Por lo tanto, una de las cuestiones, también en el ámbito educativo, estamos viendo el papel tan sumamente importante que están jugando dentro de lo que es la protección del menor y en estos procesos de separación. Luego, a lo mejor, lo que necesitamos como profesionales es más encuentros entre profesionales, incluso estamos trabajando en estos ámbitos para que podamos llegar a coordinaciones, poner sobre la mesa qué vamos a hacer cada uno, porque si al SEAFI se le piden informes que no les corresponde, significa que es un tiempo que no pueden dedicar a las terapias e intervenciones que tienen directamente contacto con los menores. Entonces, nos piden cosas que no nos corresponden muchas veces y tenemos que poner sobre la mesa qué hacemos cada uno, qué podemos hacer y qué otras cosas se nos pueden ocurrir nosotros que estamos ahí y estamos viviendo las situaciones en directo, como el tema de la prevención. Nos ha fallado la persona que tenía que venir de la prevención, pero que en realidad es un aspecto que deberíamos de trabajar más. Y aquí hay una riqueza en cuanto a no solamente conocimiento, sino pues eso, motivación y experiencia, que creo que deberíamos de hacer más encuentros de este tipo para ir más allá. Si me permites apostillar, el último libro que leí de Estados Unidos sobre la coordinación de parentalidad, que era Retos de este año pasado, Retos para la coordinación de parentalidad, Retos de futuro, nosotros llevamos 20 años, lo que se calcula es que llevamos 20 años de diferencia respecto al cómo está la cuestión del divorcio en Estados Unidos, porque aquí se implantó más tarde, porque tenemos una cultura distinta, etcétera, etcétera. No porque sean mejor ni peor. Pero lo que venían, a mí me llamó la atención una cosa, y es que ellos decían, bueno, después de haber agotado no, sino de haber puesto en marcha muchos programas formativos para padres no custodios, para padres custodios, para padres que tienen la custodia compartida, para los propios menores, para padres... ¿Vale? Pues llegamos a la conclusión de que hace falta más, y es cuando se apuesta por la mediación, y posteriormente de la mediación sale la coordinación de parentalidad. Yo aquí conozco dos programas formativos, el de Fariñas en Galicia, el de ruptura de pareja no de familia, y algún otro más muy puntual. Nuevos recursos y más profesionales y trabajar interdisciplinarmente. Esta propuesta la está recogiendo, por ejemplo, el Colegio de Educadores Sociales. Yo creo que sería un trabajo interesante, educadores sociales, ámbito letrados, psicólogos,
que nos podemos enriquecer. Es decir, nos podemos enriquecer todos y apuntar. Esta mañana, no sé si estabas, José, pero se criticaba, yo creo que desde un punto de vista positivo, el que solamente la mediación estuviera a cargo de los abogados, ¿vale? Yo creo que no hay que excluir a los abogados y poner a los psicólogos, sino que lo que hay que hacer es añadir a los psicólogos también. Eso enriquece, yo creo. Supongo que llevará más faena, más trabajo, pero también el resultado será muchísimo más que 1 más 1. Será 3 o 5, lo que sea. Yo me quedo con lo que ha dicho José que vamos como quemamos el punto de encuentro, inventamos otra cosa, quemamos los EACIS, inventamos un nuevo acrónimo tal, pero yo creo que hay mucho recorrido de los recursos, mucho margen de mejora y mucho de poder optimizar para poder generar más sinergia. Entonces, Sí, que al final eso es una cuestión política, ¿no? Bueno, pues acabamos y simplemente avisar una cosa, que ahora cuando salgáis, por favor, mirar si estáis apuntados al taller que pensáis asistir, porque la gente está encuadrada en los talleres. No vaya a ser que vayáis a uno y resulta que no estáis en ese taller.